¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy el doctor Miguel Acuña Lizama. Voy a coordinar la sesión del día de hoy eh, de este seminario que versa sobre infecciones respiratorias, particularmente COVID, influenza y el virus sincitial respiratorio, ¿no? Les agradecemos su asistencia. Y sin más preámbulo, ya todos sabemos la importancia que tienen todos estos temas hoy en día. Le damos la bienvenida al doctor José Iván Juárez Ramírez. El doctor Iván Juárez es especialista en medicina interna, aparte tiene la especialidad en neumología en el INER por la UNAM y tiene la alta especialidad en broncoscopía intervencionista. Actualmente se dedica a ejercer la neumología en la Clínica de Enfermedades Metabólicas y Respiratorias del Hospital Ángeles Lindavista. Le damos la bienvenida. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Un gusto saludarte. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a abordar este tema que es la temporada de este tema y de esta enfermedad, que son las infecciones respiratorias. Déjenme compartirles la presentación. Am, Vamos a ver. No sé si ahí ya se ve. No, aún no. ¿No? A ver. Creo que ahí está. ¿Allá? No, no, ¿verdad? No, todavía no. Es en la parte de abajo de su pantalla. Viene un cuadro verde que dice compartir pantalla. A ver, Listo, ya. ahí está, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero vamos a ver su diapositiva. Ahí está ya. Muy bien. Bueno, vamos a tocar este tema que es ahorita el que nos toca presentar en este día. Realmente es una breve introducción a estas enfermedades respiratorias infecciosas. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de estas tres enfermedades que han tomado relevancia en los últimos años, sobre todo por el COVID-19 en estos últimos 3 años durante la pandemia y posterior a la pandemia, en donde obviamente tuvimos un incremento de los casos de una forma impresionante a nivel mundial y no se puede negar la gran cantidad de funciones que tuvimos aquí en México debido a este virus. Y en años más anteriores, en el 2009, con la epidemia de influenza, que también tomó una relevancia importante, se voltearon los ojos a ver nuevamente a las infecciones respiratorias como una de las causas principales de morbilidad y de mortalidad en el país. Y en los últimos meses hemos visto un incremento en los casos de virus sincicial respiratorio, que antes lo podíamos tomar como un virus que era muy inocuo, muy común, era más
en población pediátrica, pero que en últimos meses, en últimos tiempos hemos visto que ha ido incrementando la prevalencia en los adultos y eso es lo relevante de este virus en los últimos tiempos. Hablando de un poquito de epidemiología, pues en México es la primera causa, como bien lo sabemos, de consulta en los centros de salud y en la consulta privada. Es más, obviamente, este diagnóstico de infecciones respiratorias en época invernal. Sin embargo, lo podemos observar a lo largo de todos los meses del año, en donde siempre vamos a tener que, aunque es una de las infecciones más comunes, las virales, las gripales, podemos tener una mayor morbilidad en los grupos de riesgo que ya están bien establecidos, que son los grupos de menores de 2 años y mayores de 65 años. Y no olvidemos que también los grupos vulnerables, aún siendo jóvenes, entre mayores de 18 y menores de 50 años, con alguna comorbilidad como diabetes, como hipertensión, como estados de inmunosupresión, desnutrición o uso de medicamentos inmunosupresores, también son importantes el padecer de este tipo de infecciones respiratorias, desde un simple virus hasta un virus que puede generar grandes alteraciones a nivel metabólico y respiratorio, como es el COVID-19. Cada año en esta época se incrementan los casos de influenza. Eso ya es bien conocido, que siempre en época invernal los casos de influenza se van incrementando conforme nos acercamos a esta temporada, pero no hay por qué olvidar que también influenza se puede dar en cualquier época del año. En años anteriores, en donde todo era COVID, los casos de influenza también los empezamos a observar en mediados del año, en época de abril, mayo, que también tenemos un pico de incremento de casos y no hay que olvidar que influenza siempre está presente en todo el año, pero con picos mucho más altos de prevalencia en esta época de invierno. Y obviamente también que hay otros virus respiratorios que están circulando, no solamente COVID e influenza, como es el caso del virus incisional respiratorio y otro tipo de adenovirus y rinovirus, que estos nos pueden provocar también comorbilidades importantes, complicaciones como neumonías virales, aunque su potencial patogénico es menor, pero teniendo los grupos de vulnerables y con comorbilidades, pues esto se incrementa cada vez más. Definiendo las infecciones respiratorias, pues tenemos que es el conjunto de enfermedades infecciosas que pueden tener un agente etiológico diferente, pero que van a compartir síntomas y signos variados de afección de vías respiratorias, tanto altas como inferiores, y que característicamente la evolución de estas afecciones va a ser menor de 15 días. Se habla que prácticamente en el 2022 tuvimos un incremento de casos de infecciones respiratorias. Se habla de 16 millones de casos que se estimaron en ese año del 2022. Y curiosamente, los grupos vulnerables afortunadamente no fueron los que más se presentaron estos casos de infecciones respiratorias, sino fue en el grupo de 26 a 44 años. Y esto generalmente lo podemos deducir porque es el grupo que es económicamente activo. Son las personas que laboran, son las personas que salen, son las personas que conviven con otras personas y esto hace que tengan mayor probabilidad de infectarse y de contagiar, obviamente. Como ya habíamos comentado, los meses de invierno son los que más vamos a tener los casos de infecciones de vías respiratorias, pero en todo el año los vamos a presentar y generalmente influenza es la de mayor prevalencia en estos meses. La OMS y la Secretaría de Salud estima que las infecciones respiratorias una de las 10 causas de mortalidad en México. Esto obviamente que durante la pandemia de COVID fue una de las 3 principales causas de muerte entre el 2020 y 2021 por el virus de SARS-CoV-2 y que hay otros tipos de virus que los vamos a clasificar como virus
respiratorios diferentes a COVID y diferentes a influenza, que se están viendo mayor prevalencia en México, principalmente en lo que es la zona centro, en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México. Los casos por otros virus respiratorios, no COVID, no influenza, se están incrementando, entre ellos el virus del sincicial respiratorio, pero no olvidemos que también hay enterovirus y rinovirus que también nos están afectando muchísimo, sobre todo a la población adulta. En cuestión de la epidemiología del virus del sincicial respiratorio y de influenza, pues vamos a tener que el virus sincicial respiratorio es casi siempre un virus que ataca a población pediátrica. Los grupos donde más vemos el predominio de infecciones de virus sincicial respiratorio es en menores de 1 año, pero tenemos algunos grupos un poquito más vulnerables, sobre todo entre los 5 y 9 años de edad, y estos son los que están en edad escolar. Esto se debe a que son los que están más ahorita propensos a los contagios por, obviamente, la reactividad en las cuestiones escolares, en que ya las escuelas están prácticamente en horarios normales, y esto ha generado que estos niños tengan mayor contagio por este patógeno, y es la causante de principalmente cuadros de bronquiolitis en los menores de 1 año. En las edades de 5 a 9 años se hace una enfermedad similar a influenza y COVID, y es muy fácil confundir la sospecha diagnóstica con estos virus, porque el cuadro prácticamente es indistinguible entre uno y otro. Hay cuadro febril, hay rinorrea, hay tos. Sobre todo vamos a tener mucha hiperreactividad bronquial en estos niños con una rinorrea bastante importante. Es muy raro que virus sincicial respiratorio nos genere cuadros neumónicos importantes que nos generen insuficiencia respiratoria. Sin embargo, en los grupos vulnerables, incluso en los adultos, podemos tener estos cuadros severos. Influenza es el otro virus que vamos a ahorita comentar en cuanto a la epidemiología. Realmente influenza siempre va a haber en época invernal. El cuadro es más súbito en comparación a virus SARS-CoV-2. Influenza prácticamente de un día para otro uno se siente muy mal, y eso es un dato importante en cuanto a la sospecha diagnóstica que podemos tener y para poder iniciar un tratamiento oportuno. Se habla que en esta temporada, ahorita en lo que va de los meses, y sobre todo después de esta tormenta invernal que estamos todavía sintiendo, estamos teniendo 1,003 casos positivos de influenza hasta este momento. El año pasado para estas épocas era cerca de 2,000, y principalmente se están detectando el subtipo de virus influenza A, el H1N1, en un 73%, y de ahí se continúan algunos que no son tipificables en un 9,6%. Y H3N2 ahorita realmente se está detectando muy bajo. H3N2 nos dio bastantes problemas en el 2015, 2016, donde se había incrementado mucho los casos por este subtipo de virus influenza A, pero ahorita la verdad es que el que está circulando es virus H1N1. Por lo tanto, la importancia de la vacunación para prevenir las formas graves de influenza, pues es relevante que tengamos la vacunación con la vacuna actualizada, que ya más adelante en otra plática vamos a hablar sobre estos esquemas. Y no olvidemos influenza tipo B, también es un virus que está circulando de forma importante. Casi un 17% de los casos reportados de influenza es por virus influenza B. No, no lo descartemos como un causante de afección respiratoria importante, de desarrollo de neumonías en algunos pacientes susceptibles a tener este tipo de complicaciones por las comorbilidades que presentan. También influenza tipo B puede darnos una enfermedad bastante seria.
Sin embargo, a pesar de que tiene este potencial importante de generar neumonía, no es tan incrementada la mortalidad de este virus en este estimado en Estados Unidos de 10 años prácticamente de el reporte de las infecciones por virus influenza, pues vimos que era muy alta la propagación del virus, tuvieron un incremento importantísimo en los años previos a la pandemia, como podemos ver ese pico del 2016 y 2017, donde se incrementaron muchísimo los casos. Sin embargo, la mortalidad ha estado baja en este cuadro de influenza y eso es lo relevante que tenemos que tener en cuenta, esta información de que influenza es una enfermedad potencialmente que puede desarrollar neumonías e insuficiencias respiratorias agudas severas. Su potencial no es tanto en comparación a lo que tuvimos con COVID en los primeros años de la pandemia, pero no hay que olvidar que siempre vamos a tener influenza durante todo el año y todos los años. En cuanto a COVID, pues bueno, mucho ya sabemos y se ha hablado de la información que tenemos sobre COVID, que COVID fue un virus naciente en el 2019 en China y una propagación muy, muy importante por todo el mundo, llegando a esta pandemia que afortunadamente ya pasamos. Y pues lo estimado que tuvimos de casos en México fueron más de 6 millones de casos confirmados, llegando obviamente, esta cifra está subestimada por todos los casos que no se pudieron confirmar con pruebas de PCR o pruebas rápidas. Generalmente eran confirmados por puras pruebas de PCR, pero pues cuántos no tuvimos en consultorio que tenían una prueba positiva de antígeno y una prueba negativa de PCR, o que no teníamos al alcance en los primeros meses de la pandemia una prueba de PCR, ni siquiera de prueba rápida. Pues estas cifras están subestimadas y se habla de que pudimos haber llegado a más de 8 millones de casos en el país y que obviamente pues las cifras de muertes superan ya prácticamente el medio millón debido a esto. Tuvimos estos mapas epidemiológicos donde cuáles fueron los estados con mayores casos, y esto es algo que se repite en prácticamente todas las enfermedades infecciosas, y por eso lo traigo a colación, no tanto el número de casos que se pueden observar aquí, sino que veamos este mapa epidemiológico como algo muy común en las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de flush, a través del saludo, a través del contacto cercano con personas enfermas. Y esta situación se ve mucho, mucho en lugares que son muy concurridos y que tenemos un movimiento de la gente muy importante, como son los estados fronterizos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, todo lo que es la franja norte del país. Hay un movimiento de personas continuos y importante de lo que es Estados Unidos hacia México y viceversa, y también en los estados que tienen una mayor actividad turística, como son Mérida, Quintana Roo, Cancún, fueron donde tuvimos la entrada de virus COVID hacia el interior del país, lo mismo que venían de Europa, de Sudamérica, y lo mismo pasa en lo que es el estado de Baja California, en donde son estados que tienen una gran afluencia de turistas, y por estos medios es por donde pueden entrar las enfermedades infecciosas a todo el resto del país. ¿Por qué Jalisco? Pues Jalisco tiene un aeropuerto internacional, también hay un gran tráfico de turistas y de personas hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Japón inclusive, y esto hace que tengamos estas puertas de entrada en el país y que tenemos que identificar muy bien por la relevancia que tiene epidemiológica. Siempre es muy, muy importante saber en las infecciones respiratorias para poder encontrar
la causa del agente etiológico o sospechar por dónde pudiera ser el diagnóstico, de dónde viene el paciente, qué lugares visitó, si viene de estos estados que tienen una gran afluencia de personas, pues podemos dilucidar un poco qué agente etiológico pudo haber causado la afección en nuestro paciente. Esto pues ya lo hemos visto, cómo se comportó a lo largo de los años, a lo largo de los meses, la infección de virus COVID, sobre todo el año pasado, donde todavía tuvimos picos de casos en los meses de marzo, en los meses de en mayo, y empezó a decrecer a lo largo de todo el resto del año hasta incluso diciembre del 2022 tuvimos una disminución importante de virus COVID hasta ya llegado este año donde prácticamente los casos fueron muchísimo menores, menos de 800 casos que se estaban reportando al día en todo el país. Eso es algo, una disminución bastante relevante en comparación a lo que tuvimos en la época de la pandemia, porque estamos hablando más de 8,000, 10,000 casos al día que se estaban reportando. Entonces, COVID se comportó de esta manera. En la pandemia, unos picos de incremento en todo el año, con picos muy marcados de olas que se reportaban en la primera ola al principio de marzo, abril, la segunda ola a mediados de junio, agosto, septiembre más o menos, la tercera ola diciembre, enero, y así sucesivamente hasta que empezamos a ver un decremento, pero estos picos y estas elevaciones se debían mucho a los cambios que teníamos en las variantes que empezaron a tener por el virus de COVID. Y eso es lo relevante en esto. Virus COVID fue mutando como todos los virus lo hacen, como lo hace influenza, como lo hace los virus gripales, y la importancia de las subvariantes era el poder de transmisión que tenían estos virus. Tuvimos una variante Delta que fue la que sí se pudo demostrar que era mucho más virulenta que la cepa original de Wuhan, pero que tenía un poder de transmisión un poco más alta que el virus de Wuhan. Sin embargo, virus Delta afortunadamente no tuvo una prevalencia y una diseminación tan importante como lo tuvo la otra variante, que es la que actualmente sigue estando presente, que es la de Omicron. Omicron, la relevancia que tuvo Omicron y que tiene Omicron es que es muy contagiosa, aumentó muchísimo la transmisibilidad del virus entre la gente y esto lo hizo que tuviéramos el último pico de Omicron muy importante en enero del 2022 y a partir de ahí ya empezó a disminuir porque afortunadamente Omicron perdió una capacidad de virulencia en comparación al virus de Wuhan original y al virus Delta. Sin embargo, las nuevas subvariantes de Omicron, que son las que están circulando últimamente, han hecho que tengamos nuevamente algunos casos de enfermedad grave a nivel pulmonar por esta subvariante de Omicron y que escapa también a la protección que teníamos con la vacuna original, con el esquema original de vacunación y por eso la relevancia de tener muy presente que estas subvariantes se requieren una protección mucho más específica con las actualizaciones de las vacunas. Afortunadamente, pues no es solamente Omicron y las subvariantes, hay muchísimas que se siguen estando investigando, que se siguen estudiando y que estas están perdiendo su poder de transmisibilidad por la nueva vacuna de COVID que nos permite tener una mejor protección y una disminución en las enfermedades principalmente graves. No hay que olvidar este esquema de por qué es relevante a diferencia de influenza y a diferencia de virus incisional respiratorio y de otros tipos de virus, es que COVID no nos da los síntomas de una forma rápida. Este cuadro principalmente se los pongo para recordar cuál es el periodo de
incubación y el periodo en el que empiezan los síntomas de virus COVID, que es más de una semana en que tenemos la aparición de síntomas, son muy tenue, muy leve los síntomas de COVID actualmente ya con la vacuna y a veces pasan desapercibidos y pasan asintomáticos ya los pacientes, afortunadamente. A diferencia de influenza tenemos el antecedente de contacto con una persona con enfermedad sugestiva de influenza y que prácticamente 24 a 48 horas empieza la sintomatología más florida. Y virus sincicial respiratorio también se comporta de una manera como un cuadro gripal agudo y si llegamos a tener alguna complicación, el periodo de incubación también es muy similar al de COVID, entre 7, 8 días iniciales y puede llegar hasta 10, 12 días de duración de la enfermedad. Y lo importante de COVID en cuanto a su epidemiología y esta introducción es esto precisamente, distinguir los grupos de riesgo que tenemos de complicaciones de COVID, independientemente o no de que tengan un esquema de vacunación. Desafortunadamente, hay mucha gente todavía que no tiene ni siquiera el esquema completo de vacunación por diferentes motivos. Hay gente que no tiene ni siquiera una dosis de vacuna de el esquema inicial original y estos pacientes los tenemos que siempre tener en cuenta como un grupo de alto riesgo. Las condiciones médicas, diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardíacas y principalmente enfermedades respiratorias crónicas como EPOC y asma les van a conferir un riesgo mayor de que tengamos riesgo de complicaciones en este grupo de pacientes y los extremos que ya habíamos comentado, mayores de 65 años son el grupo de alto riesgo para no solamente complicaciones de COVID, sino también para complicaciones de cualquier tipo de infecciones respiratorias. En la cuestión de las subvariantes, ¿qué le ha dado la relevancia a virus COVID? Pues son las mutaciones en la proteína Spike, en la proteína S, que es la que le da la protección al virus o la resistencia al virus, a los anticuerpos que hemos formado por la inmunización, tanto por la vacuna como por enfermedad o infección previa con COVID. Y esas subvariantes y esas mutaciones en la proteína S son las que caracterizan a estas subvariantes, sobre todo de Omicron, a darle un potencial de mayor transmisibilidad y un potencial de mayor virulencia, como lo hizo con la variante Delta. La vacuna siempre va a ser algo importante en todas las infecciones respiratorias. La vacuna contra influenza está más que demostrado que tiene una importancia y una disminución de las formas graves de neumonía por influenza tipo A. No hay vacuna, obviamente, contra otro tipo de virus respiratorios comunes o frecuentes como virus sincicial respiratorio. Sin embargo, la buena alimentación, los cuidados de protección van a hacer que disminuyan la transmisión y el riesgo de que tengamos infecciones respiratorias. Pero hablando de COVID, en cuanto a la eficacia de las vacunas, pues hemos tenido ya la evidencia de que sí disminuye el riesgo de que tengamos enfermedad grave, dependiendo qué esquema tuvimos, hasta un 90% de protección. Sí tiene cierta protección todavía el esquema que tuvimos anteriormente contra la variante Omicron, pero obviamente ha disminuido este porcentaje de protección. Se habla en los últimos estudios que puede darnos una protección de un 30% con la vacuna original, vamos a llamarle así, de Pfizer y la de Moderna, y con las otras varía un poco hasta un 20, 18% la de peor protección contra Omicron. Y obviamente contra las subvariantes de Omicron no dan ninguna protección. Por eso es importante que tengamos la actualización de las vacunas. Y pues ya afortunadamente los tratamientos contra virus COVID para identificar a los pacientes de grupos altos, de grupos de riesgo, pues son altamente efectivos para poder
tratar esta enfermedad. Desafortunadamente no contamos con este medicamento de una forma tan fácil como lo tenemos con el tratamiento de influenza, que aunque en la próxima plática vamos a charlar un poquito más de la eficacia de oseltamivir, los nuevos tratamientos para influenza por la resistencia que se está observando en Estados Unidos contra oseltamivir. Sigue siendo en México el primer esquema de tratamiento para infecciones por influenza. Como una conclusión ahorita de esta introducción breve a infecciones respiratorias de estos 3 virus, pues solamente me queda decirles que influenza es una enfermedad que no debemos de olvidar, que sigue siendo una enfermedad viral estacional, mayor prevalencia en época de invierno, pero que podemos tener casos de influenza durante todo el año. Si tenemos el cuadro clínico sugestivo de influenza, hay que iniciar tratamiento porque está bien demostrado que el tratamiento en las primeras 24, 48 de iniciar los síntomas cardinales de esta mejoran muchísimo el estado del paciente y disminuye el riesgo de progresión de la enfermedad. Virus sincicial respiratorio, no olvidemos que es una enfermedad que más vamos a tener y vamos a observar en edad pediátrica, pero que en el adulto podemos tener un desarrollo de neumonía si es un paciente que está en los grupos vulnerables y si tiene alguna comorbilidad. Y estos pacientes pueden desarrollar neumonía por virus sincicial respiratorio. Sobre todo, un tip en cuanto al cuadro clínico: virus sincicial respiratorio en adultos da muchísima hiperactividad bronquial, da mucha tos, es una tos muy irritativa y resistente a los tratamientos sintomáticos. Y pues COVID-19 no nos vamos a, a olvidar de este virus por muchos años. Yo creo que virus COVID-19 llegó para quedarse. Afortunadamente, la mortalidad ha disminuido muchísimo en los pacientes. La progresión a enfermedad grave ha disminuido muchísimo. Siguen siendo los de mayor riesgo de contagio las personas que están en actividad laboral, mayores de 25 años y menores de 65. Creo que virus COVID siempre vamos a tener en todo el año, pero se va a volver como influenza, muy estacional en época de invierno, donde vamos a tener estos picos y elevaciones de los casos debido a la temporada invernal, y que afortunadamente para todas las infecciones respiratorias las medidas de prevención y de cuidados son altamente eficaces. Usar cubrebocas en lugares públicos. Uno, como médico y profesional de la salud, creo que el cubrebocas en nuestra consulta llegó para quedarse. Necesitamos seguir utilizando el cubrebocas si tenemos contacto con los pacientes en un consultorio, y eso va a hacer que por lo menos la transmisión hacia nosotros sea muchísimo menor y menor riesgo de que nosotros nos contagiemos por cualquier tipo de virus. Y lugares públicos, siempre usar cubrebocas si hay una aglomeración importante. No olvidemos que el lavado de manos frecuente, evitar tocarnos la cara con las manos y la sana distancia también disminuye mucho la transmisión de este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar lectura a algunas de las dudas que tienen los compañeros. Y bueno, también si alguno tiene alguna duda y gusta levantar la mano para darle espacio en el micrófono, adelante, ¿no? Entonces aquí nos hacen una pregunta que dice: acaban de liberar las vacunas de tercera generación de Pfizer y Moderna. Bueno, más bien aquí yo les diría que se otorgó el registro sanitario. Obviamente hace falta todo el proceso que va a depender de esa vía que se trazó en el registro sanitario por la comercialización. Obviamente son vacunas que no se fabrican acá, y obviamente hace falta toda la parte logística para poderlas ya distribuir en México, ¿no? Se cree que va a ser muy rápido, pero esperemos ya pronto estén disponibles, ¿no? Y nos preguntan aquí: ¿cuál es el mejor esquema de vacunación que considera usted que brinda más protección y con qué tipo de vacunas? Y si es mejor combinarlas o es mejor de un solo tipo. Gracias.
Para vacuna de influenza, cada año hay actualización. Para influenza, la tetravalente es la que se indica y la que se recomienda. Y cada año se hace precisamente los estudios epidemiológicos para ver cuál es el subtipo de influenza A que está circulando. En este caso, sigue siendo H1N1 y es la que tenemos que verificar que tengamos en la vacuna tetravalente. Esa es la que yo recomendaría como más adecuada para influenza. Para COVID-19, ahorita la monovalente, que es la que contiene las subvariantes de Omicron B11, esa es la que se está recomendando ya como una vacuna completa. ¿Por qué? Porque es el virus que está circulando. No tenemos otro subvariante que esté circulando ahorita. Y esa protege contra Omicron y contra las subvariantes de Omicron. Es la monovalente que sacó Pfizer y que sacó Moderna hasta ahorita y que, como dice el doctor Miguel, es la que están autorizadas para la comercialización, pero posiblemente estén llegando para enero ya para la comercialización en farmacias y hospitales. Esa sería la que yo recomendaría. Combinar vacunas, Abdalá, que es ahorita la que se está aplicando por parte del gobierno, de la Secretaría, la que es Sputnik, la Patria, que creo que ya ni siquiera la han comentado mucho. AstraZeneca, si todavía tienen por ahí algunas vacunas, no son adecuadas. Son buenas porque forman anticuerpos contra virus SARS-CoV-2 con la proteína Spike de la variante o del virus original de Wuhan. En ese sentido y en ese contexto son buenas. No son buenas para la temporada actual porque ya no está circulando ese virus, ya ni siquiera se han encontrado esas variantes o ese tipo de virus en los estudios epidemiológicos. Entonces ya no es adecuado vacunarse con ese tipo de vacunas. Desafortunadamente ahorita solamente hay dos que serían las recomendables, que es la monovalente de Pfizer y de Moderna contra la variante Omicron y subvariantes B1.1. Veo que hay muchas preguntas relacionadas con la vacunación. Recuerden que el día de mañana vamos a tener un espacio específicamente para hablar sobre vacunación, así que digo, pues no se sientan como inseguros de que nos vamos a quedar sin responder a sus preguntas, ¿no? Aquí, doctora María Ascensión Preciado Gutiérrez dice, muchas gracias, excelente plática, muy completa. Y pregunta, ¿cuántos cubrebocas recomienda usar encimados, ya que los virus pasan las mascarillas N95? Sí, un cubrebocas. Créanme que cuando fue la pandemia, pues todos hicimos muchas locuras el miedo principalmente nos llevó a tomar decisiones equivocadas. Efectivamente, los virus pasan a través de las mascarillas, tricapa N95 en muchísimo menor porcentaje. Y aquí lo importante es lo que comenté en la última diapositiva: sana distancia y lavado de manos frecuentes. Si ustedes tienen una sana distancia, el cubrebocas disminuye la distancia del flush que nos puede aventar el paciente al momento de hablar solamente. Cuando uno habla, el flush, las gotitas al momento de hablar, salen aproximadamente unos 60 centímetros de nuestra boca. Si nosotros estamos a más de esa distancia, va a ser muy difícil que podamos contagiarnos de un paciente que tenga influenza, por ejemplo, si no tenemos cubrebocas, ninguno de los dos. Si yo me pongo un cubrebocas, voy a disminuir la posibilidad de que ese virus entre a mí. Pero si yo le pido al paciente que se ponga un cubrebocas, esa distancia disminuye a menos de 9 centímetros de su cara. Se queda en esa zona cercana a él y va a ser imposible que pueda transmitirse. Entonces, realmente ponernos
más de un cubrebocas no aumenta la eficacia del mismo. El uso adecuado del cubrebocas es lo que va a darnos la protección adecuada, la distancia, la sana distancia y el lavado de manos frecuentes. Una tricapa es más que eficiente para disminuir, teniendo estos factores de protección, más que eficiente un tricapa en nuestra consulta. Aquí hay otra pregunta que, si me lo permite, doctor, la voy a responder yo. ¿Qué de cierto hay que las vacunas están produciendo problemas cardiovasculares frecuentes a largo plazo, ¿no? Bueno, aquí nos faltaría primero definir, comparado con qué, ¿no? Y segundo, a largo plazo, ¿qué tan largo plazo, no? Porque el COVID-19, pues apenas 3 años tenemos, no podemos saber, ¿no? Normalmente para hablar de riesgo cardiovascular, los mejores indicadores que tienen son a 10 años. Entonces, sí veo un poco complejo poder dar una respuesta a esta pregunta que no lleve a desinformación. Es cierto que se observaron algunos efectos cardiovasculares, por ejemplo, con la aplicación de AstraZeneca, pero también es cierto que el simple hecho de tener la infección por el virus del SARS-CoV-2 incrementa de forma significativa el riesgo de trombosis, ¿no? De hecho, incluso ya se demostró que es una enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad vascular que va a afectar la microvasculatura, principalmente a nivel pulmonar, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces, de la misma forma en la que otros coronavirus, por ejemplo, causaban la enfermedad de Kawasaki en los niños, y eso, si lo vemos desde esa perspectiva, la infección por cualquier coronavirus incrementa el riesgo de tener problemas cardiovasculares. Antes que existiera el COVID, pues estaban los aneurismas aórticos asociados a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, es una pregunta, la verdad, que en este momento yo creo que no hay una respuesta que no pueda dar o que sea satisfactoria, ¿no? Al menos desde las definiciones estadísticas que se tienen. Y bueno, aquí yo creo que no habría que tenerle miedo a las vacunas. Eso sería lo más importante a destacar, ¿no? Existen muchas otras cosas que incrementan el riesgo cardiovascular y sin embargo las hacemos, como por ejemplo el consumo excesivo de carbohidratos, el sedentarismo, tabaquismo. Entonces no hay que darle la importancia a que las vacunas pueden generar eventos cardiovasculares, ¿no? Pregunta la doctora Marlene Martínez, ¿qué síntoma es más frecuente y qué diferencia de influenza y COVID-19 y BSR? Híjole, difícil por pura clínica distinguir una de la otra. Yo creo que el tiempo de aparición de síntomas con la sospecha de contacto con una persona enferma es lo que nos pudiera dar. Influenza es muy rápido la aparición de síntomas, por eso la transmisión es menor, porque inmediatamente el paciente se siente enfermo y acude a atención o empieza ya con las medidas de protección. Eso pudiera ser una. La segunda, influenza da muchos síntomas de vía superior con dolor ocular, cefalea frontal y síntomas de ataque al estado general más que COVID. COVID es un síntomas gripales, ahorita ya la protección de la vacuna inicial, ya un poquito más suaves en cuanto a intensidad de los síntomas de enfermedad. Y la temperatura. La influenza es un cuadro febril muy importante, arriba de 38,5, 39 grados, a diferencia de COVID. COVID, recordemos, no daba fiebre en los primeros días de la infección. Cuando daba la fiebre, daba unas fiebres de 37,5, 38 como máximo de elevaciones de temperatura, y era un síntoma más que de la infección, era una manifestación del síndrome de respuesta inflamatoria que estaba dándonos la pauta de complicaciones de neumonía o neumonías intersticiales. Entonces creo que eso pudiera orientarnos un poquito más en cuanto a la clínica.
Virus sincicial respiratorio es más cuadros de bronquiolitis en los niños, tos principalmente, hiperactividad bronquial, una tos muy, muy irritativa. Sería como que lo característico de cada uno de ellos. Muy bien, gracias, doctor. Aquí nos ponen el doctor Rafael Javier Fonoy Jiménez, pero influenza, BSR y COVID se transmiten aerosoles, no solo por gotas de fluch. Sí, recordemos que es un escenario distinto a aquellos procedimientos en los cuales se generan aerosoles, por ejemplo, cuando se va a intubar a un paciente, ¿no? Ahí sí, incluso, pues la protección recomendada es, ahí sí, un cubrebocas N95, ¿no? Entonces, hablando de un ambiente en el cual tenemos una plática nada más con un paciente en la consulta y todo, no es requisito o no hay un beneficio tal vez que sea rentable de utilizar un cubrebocas N95, ¿no? Pero si vamos a intubar a un paciente, bueno, ahí sí hay que maximizar, sobre todo si tenemos la sospecha y no tenemos la adecuada vacunación, ¿no? La tetravalente de influenza la están aplicando en sector público. Hasta donde yo sé, no, es una monovalente, pero no sé, doctor, usted qué. En algunos centros de salud, sí están aplicando la tetravalente, pero desafortunadamente se están enfocando mucho a los grupos, vulnerables y son muy pocas vacunas. Yo recomendaría que nada más checaran bien cuál se están aplicando, porque la tetravalente sí se estuvo aplicando, pero creo que se les acabó y siguieron aplicando la monovalente contra H1N1. Sí protege, pero no es la máxima protección. O sea, se la pueden poner si no hay de otra.